Igual que habían devastado a Lucy mediante el amor físico y habían privado así a su vida del valor más elemental, a mi vida le habían robado también los valores sobre los que pretendía basarse, que eran en su origen puros e inocentes. Sí, inocentes. Con esa cita quiero comenzar el libro La broma de Milan Kundera. Últimamente con los videos pasados hemos tenido como un gran auge y por lo tanto hemos tenido nuevos seguidores y quiero presentarme ante ustedes. Mi nombre es Juan Camilo Parra, más conocido como Parra. Soy columnista y escritor y soy cofundador de Los Eudaimones. Nosotros estamos ubicados en el Cocuy, en Boyacá, en este departamento de Colombia. Es una zona remota, es un pueblo cerca de una sierra nevada y hemos decidido venirnos acá a hacer filosofía desde el campo, a hacer filosofía acá en el pueblo natal de Laura, y por eso pues estamos haciendo todos estos videos que ustedes van a ver, que van a ser vlogs, que los vlogs que ya están publicados y que van a tener mucho enfoque también como en lo que se vive un filósofo viviendo en un pueblo remoto de Colombia. Entonces les agradezco a los nuevos suscriptores que han llegado, a los que no se han suscrito que se suscriban y están viendo estos videos y que revisen todos los videos pasados, que también son una gama de vlogs, de quiz más intelectuales, los dos videos de los libros y el del video pasado que hemos hecho. Y queremos invitarlos a que también nos sigan en nuestros perfiles de Instagram y ya en los perfiles personales de cada uno. Eso nos va a ayudar a nosotros, que ustedes nos compartan, que nos comenten, les den me gusta y todas estas cosas permiten que nosotros en estos mecanismos de las plataformas como YouTube pues empecemos a escalar. Ya sabemos que hacer esto en una plataforma hablando de cultura, de filosofía, de libros es complicado porque pues uno quiere es placer rápido, quiere es simplemente distraerse, un placebo, y la filosofía, la literatura y todas las ciencias humanas lo último que van a brindar son ese placebo. El que quiera disfrutar que se compre un consolador. Pero el arte, la literatura y la música no tiene como finalidad causar placer a la gente. Ya sabemos que la filosofía al final de cuentas requiere un conocimiento de sí mismo y todo este aspecto voluntario y dificultoso que requiere que pues ustedes se dediquen a la filosofía, y este acercamiento que estamos buscando nosotros a partir de la plataforma de YouTube es brindar cómo nosotros estamos todo el día pensando en filosofía, haciendo en filosofía y cómo después de graduarnos decidimos hacer filosofía a nuestro modo. Hoy quiero que dialoguemos sobre un libro y pues voy a hacerlo porque es mi última lectura realizada en este año. Es el libro que me acabo de terminar de leer, que es La broma de Milan Kundera. Quería hacer este video no solo porque andemos como muy lentos a la hora de pensar qué videos, qué nuevos contenidos vamos a subir. Ya saben ustedes que estas plataformas requieren que usted suba mínimo uno semanal para ir creciendo, para ir generando comunidad y para que ustedes como que también empiecen a dialogar con nosotros. Para nosotros en lo personal ha sido complicado a la hora de pensarnos en esto, sobre todo para mí. Decidí hacer este video por dos cosas. Primero porque acabo de terminarlo. Y segundo, porque es un autor checo y yo la época de ese autor checo la estudié cuando hice mi monografía sobre un filósofo checo, que por cierto es una tesis laureada y está compitiendo por el Otto de Grave, que son las mejores tesis de Colombia. En marzo salen resultados, quién sabe si mi cuidado al alma y Patochka llegue. También porque bueno, en esa época que estaba haciendo la monografía pues yo tenía 3 autores y hacer una monografía con 3 autores es una locura. Entonces tenía a Jan Patochka, a Platón y a Robert Musil, que también estaban en la misma época. Musil muere mucho antes que Patochka y que Kundera. Entonces son las épocas de entreguerras, de paso de la primera a la segunda, y esa Europa de entreguerras pues me puse a estudiarla con su historia, con todo lo que pasaba, con el pensamiento intelectual de cada época en cada país, y sobre todo pues en la Checoslovaquia de esa época, gracias a Patochka pues conocí lo que fue Karol Marx, Václav Havel, Hayek, todos los que fueron los intelectuales que gestaron primero durante la ocupación nazi y luego contra la represión stalinista. Bueno, y ustedes se preguntarán que para qué les hablo de República Checa y de estos autores y esto que tiene que ver con nosotros acá en Colombia. Y pues vean el video, voy a tratar de encajar y de hilar pues un argumento de cómo la broma sigue hoy pendiente en todos nosotros, cómo esta broma a la que se refiere Milan Kundera, porque recordemos que Milan Kundera leyó 100 años de soledad y 100 años de soledad le impactó muchísimo a Kundera. Entonces, bueno, y también porque conoció a Gabo y pues esa época es una época dura para Kundera y se da cuenta, y Kundera dice unas frases más duras que es como: no solo en mi país estamos sufriendo esto, sino es global. Los pueblos hermanos de América Latina sufren la misma y pues ya sabemos las estirpes condenadas a 100 años de soledad, que tal cosa, que no conocen su historia. Y esa es la broma de Milan. Kundera nos dice que este libro es un libro que trata sobre el amor. Y aquí quiero
quiero ser sincero con ustedes y tal vez esto les vaya a parecer un poco catedrático, académico, qué sé yo, pero pues es la forma en la que yo pienso y organizo las ideas, y esa es la forma en la que pues nosotros hablamos todos los días de todos esos autores y tratamos de encajar todas estas ideas, todas estas emociones, pensamientos y reflexiones en nuestra vivencia. Yo no quiero hacerles un resumen ni una sinopsis, yo quiero es darle una interpretación desde mi lectura filosófica de lo que es la broma, entendiendo la broma también en estos momentos con la cultura pues latinoamericana y lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Entonces, tal vez yo me vaya a encasillar mucho y hable de autores, hable de conceptos filosóficos y que pues ustedes tal vez digan, bueno, ¿este man qué? Pero pues voy a tratar de darlo lo más fino posible porque considero que están haciendo una interpretación de la broma centrados en el amor físico. Kundera nos dice, la broma es un libro sobre el amor, pero no el amor físico, es el amor a la idea, es la ideología, ese amor como una intuición originaria que nos motiva a muchas cosas. Y ahí, en ese momento en el que está contextualizando Kundera todo esto, trata de eso. No es el amor que tiene Ludwig ni a Elena ni a Lucy, sino el amor que sintió por las ideas, por las causas, que luego esa crisis se dio cuando lo sacan del partido y demás. Y eso es lo que voy a explicar con esto, con este video. Voy a hacer una advertencia acá, y es que como no les voy a hacer un resumen y una sinopsis, sí necesito un resumen o una sinopsis para que ustedes entiendan por qué yo voy a hilar estos conceptos con la historia. Entonces, la breve y rapidísima sinopsis de este libro, resumen de este libro, va a ser así. Ludwig es un joven que pertenece al Partido Comunista, que está estudiando en la universidad y que le manda una postal porque se va para Bohemia, y le manda una postal a su compañera diciendo: el optimismo es el opio del pueblo, viva Trotsky. Ustedes saben que para un lugar ocupado por la represión stalinista decir viva Trotsky y el optimismo es el opio del pueblo, pues era un pecado. Esa broma inicial es la que nos cuenta Kundera y con la que todo el mundo dice pues el libro se llama La broma, por esa broma que él hace mandando esa postal. Resulta que esa postal, como estaban pues bajo ocupación stalinista, la leen los miembros del partido y dicen: este man es trotskista. ¿Trotskiano? ¿Cómo es? Trotskista, dígase. Este man es trotskista, le gusta Trotsky. Entonces, pues esa broma desencadena que a él lo saquen del partido, que lo manden a una reeducación en el partido, es decir, tiene que ir a un campo de concentración, tiene que ir al campo él lo llama los milicos negros, que es donde pues son militares pero están todo el tiempo en educación política, en ideología, tal cosa, y les están explicando cómo es el partido, cómo es la revolución, cómo es el sentimiento de la época. Eso es lo que es. Entonces el man cuenta la historia de cómo vivió esa época, de cómo se le murió la mamá, de cómo salió y cómo todo mientras estuvo ahí, luego fue a trabajar a las minas, cómo cambió todo, cómo cambió la época, cómo cambió su ciudad natal. Y en esa historia, mientras él va dando cuenta de eso, las tradiciones cambian también. Y entonces él conoce a una muchacha que se llama Lucy, la conoce en Ostrava, que es donde él está recluido. Él intenta tener una relación con ella, no puede, casi la viola, ella se escapa, él no vuelve a saber nada de ella. Luego pues consigue un trabajo y conoce a una reportera que es la mujer, que es la esposa de un compañero de la facultad que llamaba Pavel, yo no sé qué, entonces él se quería vengar, que tenía un rencor guardado para sí mismo, y es ahí donde él decide vengarse de todo esto. Y pues esa broma que le conllevó y lo condenó a todo eso se tiene que redimir en algún sentido, porque las tradiciones cambian y ya esta no era la Checoslovaquia de él, la Checoslovaquia del partido, porque a él lo expulsan, y él dice algo muy fuerte, que es que cuando usted no lo dejan ser revolucionario y lo sacan de eso, lo único que les queda es el querer poder serlo. Y entonces Ludwig llega a la conclusión de que todo esto pues es una broma en general cuando uno cree en estas cosas. Y él tocaba cuando joven en una banda en su pueblo natal que era folclórica. Termina la obra tocando otra vez en esa banda, aceptando otra de las tradiciones y quedándose con la nostalgia. Muy parecido a 100 años de soledad, con la cuestión de quedarse otra vez bajo las viejas tradiciones, y que al final quedamos con esa enfermedad de la nostalgia, que es una enfermedad que
ya la han trabajado tanto en el cine, la filosofía, la literatura, y es un concepto que a mí me gustaría abordar también en mi próxima literatura, porque considero yo que la melancolía y la nostalgia son dos enfermedades que desde Kant hasta acá no se han podido curar. Ya con esa brevísima explicación del libro, así como resumida, pues tenemos que preguntarnos en esa época qué ocurría en Checoslovaquia, ¿no? La obra está ambientada en el golpe de Praga. Ocurre del 21 de febrero al 25 de febrero. El golpe de Praga fue un momento en el que el Partido Comunista hace un golpe de Estado porque consideran que el presidente que estaba en esa época, que se llama Edvard Beneš, o como se diga en checo, no lleva los proyectos que está pidiendo la Unión Soviética. Recordemos que pues ya se acabó la Segunda Guerra Mundial. Yo les voy a hablar más de ese contexto, del Plan Marshall y todo eso. Pero en ese momento entonces le piden a Edvard Beneš que le ceda el poder a Clement Gottwald y a Rudolf Slansky, o como se diga en checo, quienes pues son apoyados obviamente por Stalin y por el Partido Comunista. Beneš intenta aguantar, pero pues no, tiene que ser el partido, y entonces ahí ocurre el golpe de Praga y el partido empieza a configurar pues lo que sería la nueva constitución, cómo se va a regir Praga, cómo se va a regir Checoslovaquia. El partido empieza a decretar cómo se va a regir la Checoslovaquia comunista, ¿no? Recordemos que para esa época, en el 45, se había acabado la Segunda Guerra. Recordemos. Me voy a poner un poco como histórico, pero porque es importante situar el libro en su época, y es algo que me quedó de filosofía y de la profesora Mónica Jaramillo, que no puedo separar al autor de su época ni la obra de su época. Entonces, ustedes tampoco deberían hacerlo. Siempre que lean un libro de filosofía, de historia, de literatura, lo que sea, siempre piensen en la época en la que fue escrito, en la época en la que fue publicado. Entonces, recordemos que en el 45 había acabado la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues se estaba efectuando el Plan Marshall. El Plan Marshall fue cuando Roosevelt, Churchill y Stalin se reparten Europa para ellos. O como ellos dijeron, fue su programa de recuperación europeo. Los checos venían de sufrir la ocupación nazi y ahorita pues estaban buscando como su libertad, su independencia. Pero entonces en esa repartición de Europa, los checos y la mayoría de países que estaban por ahí fueron ocupados ahí por el gobierno stalinista de la URSS, porque dijeron: vamos a nosotros a generar pues el comercio, vamos a generar, estabilizar todo acá, y nosotros vamos a controlar todo esto que está ocurriendo después de que Hitler y los nazis pues tuvieron todo controlado en Europa. Ellos venían de sufrir esa ocupación nazi para empezar a sufrir esta represión esta presión del gobierno stalinista de la URSS, y ya luego en el 68 ellos realmente ya son ocupados por el gobierno de la URSS y se empiezan a llamar la República Comunista de Checoslovaquia. Entonces, porque entra a ser de la Unión de las Repúblicas Socialistas tal cosa, entonces se adhiere a eso. La broma se escribe el 5 de diciembre, se termina de escribir el 5 de diciembre del 65 y se publica el 67. Entonces pues estamos en esa época donde antes de que ocupe realmente el gobierno stalinista a la República, a la Checoslovaquia, pues se escribe todo esto, ¿no? Entonces, para esas fechas se había concluido el Acuerdo de Múnich en el 38. En septiembre de 1968, Checoslovaquia tiene que ceder terrenos a Alemania y a Hungría. Entonces ellos van perdiendo poder en esa época. En 1938, recordemos que no solo es un año trágico por el Acuerdo de Múnich, porque para los checos, ¿no?, sino también porque se muere uno de los fenólogos importantes, que es Edmund Husserl. Se muere en 1968. Entonces es un duro golpe también para la época. Para el mundo. Ajá, para el mundo, para los fenólogos. Así no nos queda nadie. Luego de eso, luego de cederles esas tierras, se queda la Segunda República Checoslovaca y Emil Hácha es electo presidente. Tras varias presiones que le está haciendo Hitler en ese momento, pues Emil Hácha en marzo 18 del 39 decide textualmente, porque así fue como lo compartió, depositar el pueblo y las tierras checas en manos del Führer del Reich alemán. Eso ocurre después de que pues Hitler los llevaba amenazando, y ya como que los nazis estaban como que bueno, desalojen de acá, que esta tierra va a ser mía y Europa va a ser mía y el mundo va a ser mío. Ellos terminan pues con la ocupación nazi. Ya saben que pues toda Europa que estuvo ocupada pues tenía su represión. Los comunistas pues fueron también como perseguidos. Sartre, que también está en la misma época y que habla sobre eso en sus obras de teatro y en su literatura, pues
me parece que explica mejor qué es esa ocupación nazi, cómo los comunistas intentan al final unirse con lo que sea con tal de recuperar el país de la ocupación. Por eso creen los soviéticos, creen los norteamericanos. Eso pasa en Checoslovaquia, los ocupan en el 39, del 39 al 45. En el 45 pues se acaba la Segunda Guerra Mundial, muere Hitler, tal cosa, se crea la Tercera República Checoslovaca. Y entonces en esa pues se va a crear un poco de estabilidad. Entonces eso pasa en el 45 y en el 48 pues ocurre este golpe de Praga en el que pues ya les dije que pues todo esto ocurre. En el 60 la modificación de la Constitución hace que la Tercera República Checoslovaca empiece a llamarse pues la República Socialista de Checoslovaquia, y eso al final pues dura hasta 1990. Ya saben que pues del 90 para acá ocurre la caída del muro y todas las cosas. Con todo esto ya podemos situar la obra de La Broma de Milan Kundera con un contexto pues histórico realmente pues de ocupaciones, de represiones, donde pues ahí la constitución política va cambiando. Y cuando me refiero a constitución política, no al librito que tenemos nosotros acá en Colombia, que es la constitución política, sino a lo que constituye la política del país como tal. La ocupación nazi puso un mercado, luego los soviéticos, mientras no habían ocupado también el país, ocuparon otro mercado, y ya luego después de la ocupación hasta el 90 ocuparon otro mercado. Cuando se crea ya la República Checa, el primer presidente es Václav Havel. Václav Havel firmó la carta del 77 con Jan Patočka. Patočka fue el que la promulgó, escribió 6 artículos sobre la naturaleza, el objeto de lo que era la carta del 77. Después de haber pasado la primavera de Praga, luego ese socialismo con rostro más humano que nunca se dio, porque pues los estalinistas mataron a todos ellos. Entonces, ya con esto, ahora sí vamos a empezar a hablar conceptualmente de lo que es la obra. El primer concepto con el que nos encontramos en el libro es el del rencor, y lo encontramos en la voz de Ludwig, quien nos dice a nosotros: pero me engañaba. Lo que llamaba desinterés era en realidad rencor. Sus motivos se me escapaban, porque en mi ciudad natal me habían ocurrido cosas buenas y malas, como en todas las ciudades, pero el rencor estaba presente. Recordemos entonces, Ludwig estuvo en la cárcel, tal cosa, luego en las minas, luego vuelve a su ciudad natal, que es donde ocurre toda esa expulsión del partido, donde lo mandan a los campos de concentración, a trabajar en las minas, y ese rencor de volver al lugar donde desató todo el conflicto por una broma, le genera a él ese sentimiento de impotencia y de malestar al volver al mismo lugar y ver que todo, en estructura por lo menos, sigue igual. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente ha cambiado, ya estamos pues bajo la ocupación como tal, ya bajo el régimen estalinista y el partido lidera. ¿Qué ha pasado con todo eso después de que Ludwig se va? Y Ludwig ya no piensa en su partido, en sus ideas, en sus causas. En el video anterior les contaba yo a ustedes que cuando Ludwig decía de no sé por qué me consideraban su enemigo, que me expulsaran del partido, yo no entendía, pero que ustedes me consideraban el enemigo cuando teníamos las mismas ideas y las mismas causas, y yo había crecido bajo esas mismas ideas, me dolía, desgarraba mi ser, que era algo que yo les dije a ustedes, sentí yo cuando me pasó a mí algo parecido. Ahí sentimos ya el primer momento que nos habla de la broma, la venganza y el rencor de volver al mismo lugar. Ese rencor que resiente Ludwig se va por los cambios sociales y culturales, y también porque en ese momento habían ocurrido muchos de los cambios drásticos de la Checoslovaquia. Por eso en boca del amigo de Kopska, que le dice a él: ¿usted cree que las destrucciones son cambios bellos y que las destrucciones pueden ser bellas? Que dañemos estas tradiciones por estas nuevas tradiciones puede ser algo bello y nos puede brindar a todos nosotros un mejor, qué sé yo, un mejor ser, una mejor cultura. ¿Usted cree que esta destrucción puede ser bella y que nos dará algo bueno a fin de cuentas? Y esa pregunta se la hace recién Ludwig llega otra vez a su ciudad, se encuentra con él, va y lo busca. Y entonces, mientras va ocurriendo esta conversación de los cambios y las destrucciones y todo, Ludwig se dice para sí mismo: lo único que necesitábamos repetir era que no habíamos cambiado, que seguíamos sin parecernos el uno al otro. Tengo que reconocer que esa falta de parecido era una de las cosas que me gustaban de Kopska, y por eso me gustaba discutir con él, porque me permitía volver a poner en evidencia quién era en realidad yo mismo
y qué era lo que pensaba. Todo esto le servía a Ludwig para volver a una causa interior, que ya luego voy a hablar de, porque yo considero que esta obra sobre todo se puede encasillar en algo que Patočka llamó interioridad y mundo. ¿Y por qué todas estas preguntas? Todo esto al final, lo que dice Ludwig, me recuerda y me hace intuir quién soy yo, cómo me aparezco y qué es lo que yo pienso. Ya no puedo, después de leer Kant, ya no puedo pensar en quién soy yo, o sea que ya me veo como ya soy no se yo. puede. Porque bueno, Kant dice, ustedes no se pueden ver como son en realidad, sino ustedes cómo se aparecen ante ustedes con una intuición ahí toda rara que es la inteligencia. Por lo tanto, ustedes, el conocimiento de sí mismo es como ustedes se aparecen a sí mismos y no como ustedes son a ustedes sí mismos como tal. Repetir que lo único que necesitamos era recordar eso, que no habíamos cambiado, que éramos nosotros, que seguíamos siendo nosotros, pero las costumbres, las tradiciones, la sociedad, la cultura cambiaban, pero que habían pasado los años y que Kotzka seguía siendo Kotzka y Ludwig era Ludwig, y que esa discusión le devolvía eso, justamente el pensamiento de aquí estoy yo situándome otra vez en mi ciudad natal después de tantos años, volviendo aquí a donde ocurrió todo. Volver también a esa ciudad, volver a esa ciudad natal, volver a eso le permite a Ludwig volver a la seguridad, algo estable, al mundo que ya es dado, al que ya sabía que la ciudad estaba dominada por el partido, que la facultad, la universidad, ya todo eso. Y para hablar de ese regreso a la ciudad natal y todo eso, pues podríamos pensar en la carta del viajero a su regreso de Hugo von Hofmannsthal, también de esa misma época, de ese siglo pasado, que pues era una cosa gigante con todos los escritores que se pensaron estas obras gigantes. ¿Qué me había imaginado entonces encontrar aquí? Entonces, ¿qué esperaba yo realmente encontrarme? Era más un presentimiento que una presencia, como el aliento venido de las profundidades del alma, del ser y de lo inaprensible. Todo esto, o sea, desde que la obra nos comienza situando a Ludwig volviendo a su ciudad natal, que su mamá se murió y él no pudo ir al entierro ni nada, que la enterró su familia, que era una familia burguesa, en un cementerio burgués, todo eso no se puede leer si no pensamos que entre líneas está algo muy importante en Kundera, que es el exilio, que lo destierren de algo, igual 15 años de soledad, lo saquen de algo. Entonces, siempre que situemos a un autor en su obra, pues hay que mirar entre líneas lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y pues Kundera, como todos los autores, ya sea por la ocupación nazi o por la represión stalinista, pues tuvieron esa cuestión del exilio. Kundera en sus obras era más conocido por su insoportable levedad del ser, pues tiende a referirse mucho al exilio, al salirse de, al dejar algo de, y por eso pues en Latinoamérica también está con esta cuestión del exilio. Podemos pensar en la canción de Todo Cambia, no sé quién es el autor ni el compositor, sé que la hace una interpretación Mercedes Sosa y por eso todo cambia y que yo cambie no es extraño. Me tengo que ir de mi patria. No podemos leer a Kundera dejando al lado el exilio. Entonces, ese presentimiento que siente Ludwig cuando vuelve a su tierra, cuando habla con Kotzka y cuando va a una peluquería y se encuentra a Lucy, que fue el amor que él tuvo cuando estaba en Ostrava y que es esta muchacha que él casi intenta violar. Entonces, lo único que le hace pensar es que realmente lo único que sabía era que no sabía nada, pero que le parecía totalmente una grosería que olvidara la seguridad con la cual él podía identificar algo, una cara, una tienda, una calle, una esquina, que él pudiera perder la seguridad en su ciudad natal, en su tierra, de decir que algo era, porque él ya no pertenecía ahí, ya había sido exiliado y expulsado. Aquel choque entre lo pasado y lo presente se ve, por ejemplo, en los pensamientos de Elena, que para mí, por ejemplo, es uno de los personajes que más me gusta, y que ahí empiezo a hablar de otro concepto que es lo pasado y lo presente, que me lleva a mí al interior, a pensarme cómo soy yo, qué pienso, cómo me aparezco. Es con Elena con la que encontramos el concepto de la interioridad en la obra de La Broma. Elena lo primero que nos dice a nosotros es: una mujer no puede ser una mujer sin sentimientos. Qué gracia sería ser mujer y no sentir nada, y que no le da miedo admitirlo, que sí, que la mujer siente, es más sensible, que tiene esas intuiciones sensibles con las cuales puede reconocer diferentes cosas que el hombre no puede, y que a ella no le importa que tenga la vieja moda de ser alegre y que tal vez la consideren estúpida por creer en ella, pero que la nueva moda del escepticismo no calaba en ella, y que tal vez los dos fueran idiotas, incluso fueran más idiotas los que no creen en nada, que son escépticos y que creen simplemente que no va a pasar nada, pero que ella para sí misma, dentro de sí busca su aspiración a conocerse y sí busca su aspiración a encontrar un lugar,
un lugar en el cual ella se sienta segura para decir aquí estoy yo y esto soy yo. Esa interioridad que yo encuentro en la obra y de la cual yo quiero hablar es la vida vivida en primera persona. La vida en primera persona es ese yo que se asume responsable así por encima de todo. O sea, yo creo, yo soy, yo opino, yo tal cosa. Yo creo en primera persona, que asume toda la responsabilidad de lo que es y de lo que piensa y que se sitúa. Cuando yo le digo a usted, yo creo que digo esto y hago esto, yo me responsabilizo. En la tercera persona no pasa eso y la mayoría de personas viven en tercera persona, no viven en esa interioridad, no viven en la responsabilidad de aquí estoy yo estoy haciendo esto y me juego por esto. En realidad esa interioridad siempre se ve conflictuada por el mundo, por el partido. Para mí el partido en la obra es el mundo. Y yo considero entonces que ese partido me permite a mí ser el mundo, porque el mundo, ese mundo donde están las cosas y donde el mundo me quiere dar un sentido ya establecido y que así son las cosas y tal cosa, no me permite a mí con mi interioridad decir no, el mundo no puede ser así. Y en el partido ella dice, por ejemplo, con Pavel, yo no me casé por amor al Pavel, me casé por amor al partido, porque así es como debían ocurrir las cosas, entre camaradas, porque el mundo estaba establecido, porque no había espacio para pensarme a mí, para pensar mi interior, para pensar cómo yo soy, cómo yo me aparezco. Desaparecerme para mí es lo que me identifica a mí con lo que soy. En esta parte pienso para la época que es muy complicado cuando hay por ejemplo, un proyecto común de comunidad, todos somos comunidad, todos somos esto, no se puede salir usted de acá. Pienso en, qué sé yo, escenas de una película en las que, una película, se me olvida cuál es, animada, en la que son unos krills, que son los camarancitos esos pequeñitos que van mucho en manada, y que un krill le dice al otro krill, ¿eres tú? Y el otro le dice, claro que soy yo, no me reconoce. Y dice, no, porque todos somos iguales. Y el krill dice, no, yo no soy igual a todos ustedes, yo soy uno en 13 millones y yo soy yo. ¡Esa aula fue grande! Detesto que eso pase. Oye, Will, ¿eres tú? Claro que soy yo. ¿No se nota? No, porque todos somos iguales. Yo no. Will, somos krill. Debemos ser iguales. Yo no, Bill. No hay otro como yo en todo el mundo. Soy uno en un crillón. Y entonces él se separa de eso. En un proyecto de comunidad no puedo estar y no puedo hablar a partir de lo que yo soy, porque ya está algo establecido y algo seguro, que es el partido dictamina esto y estas ideologías dictaminan esto. Elena en ese punto siempre fue ella, siempre fue la interioridad. Pavel, que es su marido, que está en el partido, es el mundo, y ahí está el choque pues entre lo que estoy estableciendo y lo que se está establecido en el mundo. Para la época pues obviamente podemos pensar eso con, qué sé yo, Hegel, Husserl, Heidegger, sobre todo en Heidegger con el ser ahí, con el Dasein, o el ahí del ser en el que está y que su interioridad y que ve que está arrojado en el mundo y todas esas cosas. El personaje de Elena en la obra nos permite a nosotros plantearnos la cuestión de si hay una opresión o no hay una opresión, si no hay un sometimiento a algo. Yo me caso con usted no por usted, ni por mí, ni por el amor que sentimos, sino me caso porque hay un partido, porque los camaradas deben casarse y porque tal cosa y porque es lo que es lo que debe ser. Y de hecho ella dice, yo soy dura con la gente, soy dura con todos porque los amo, y yo los amo porque amo amar. Y entonces hay un choque siempre hay de cómo la personificación y la despersonificación dentro de pues todo este contexto histórico que está ocurriendo. Ocurre ese amor del que se habla y del que todo el mundo interpreta la obra, que es un amor físico, de que Elena siente amor por Ludwig, ya no por Pavel. Para mí es un amor que realmente es, amo la ideología, amo la idea de algo, amo la idea de los camaradas, amo la idea de comunión, y me estoy dispuesto a someterme ante eso, sabiendo aún así que puedo perder lo que yo creía que era. Igual pasa con Elena, ya dice que gracia tiene ser mujer si no puedo tener sentimientos, porque claro, en el contexto histórico recordemos que en la revolución y esto no se pueden haber sentimientos. Los hombres revolucionarios son hombres serenos, son hombres dispuestos a todo, no pueden llorar, no pueden, qué sé yo, expresar todo su sentimiento, porque tiene que haber una idea del hombre que dirige todo esto, del revolucionario que dirige, y todos en eso tienen que sopesar la razón antes que al sentimiento, por algo muy importante, porque la razón se puede controlar. Las ideas controlan, lógicamente pueden controlar a cualquiera, pero el sentimiento no se puede controlar. Un sentimiento de revolución, de rebelión, de opresión que exagere, hace que ese patos
conmueva a todo el mundo. Y cuando está la sociedad de los conmovidos, como dice Batoshka, pues va a ocurrir algo. Va a ocurrir algo en esa Europa que estaba pasando. Por eso es muy importante pensarnos que tienen que ver todos los sentimientos, y no el amar al otro como tal, sino el sentimiento de amar algo. Algo cuando no se puede hacer. Cuando usted ama lo que le dicen que amen, porque así es. Podemos pensar en Gombrowicz, también de la época, no tan de la época como del 60, pero sí del 30 y algo y tal, en el que, por ejemplo, le dice el maestro le dice a los jóvenes, es que el gran poeta tal cosa es un gran poeta porque todos decimos que es un gran poeta. Y un estudiante se le para y le dice, no, para mí ese no es un gran poeta. Entonces el profesor le dice, ¿qué? ¿Cómo así que no es un gran poeta? Si yo ya le dije que usted cree que es un gran poeta porque es un gran poeta. Y el jovencito empieza a decir, no, yo no creo, nadie lo cree, nadie lo lee. Entonces los demás estudiantes empiezan a decir como que, oiga, sí, pues sí, ¿por qué no? Que yo no hay que. Entonces el profesor asustado le dice al niño, no, pero mire, yo tengo una hija, yo tengo un hijo y una esposa que mantener. ¿Cómo va a decir eso? Diga que es un gran poeta, no que llega el inspector y va a escucharlo a usted decir que no es un gran poeta y va a decir que por qué no, y me van a echar la culpa a mí. Tenga piedad, yo no sé qué, tenga piedad. Y entonces él le dice a un estudiante, dice, usted reciten un verso de ese gran poeta que yo no sé qué. Y entonces el estudiante para y recita un gran poema y un gran verso, y todo el mundo otra vez se siente otra vez enérgico, y ese sentimiento empieza a crecer y todo el mundo dice, sí, él es un gran poeta, es el gran poeta de todos los tiempos, es nuestro gran poeta. Y todo el mundo, sí, sí, claro que lo es. Y el sentimiento los acoge a todos, los arropa, y el sentimiento los lleva a seguir a algo, ¿no? Entonces, en ese caso del ejemplo de Gombrowicz en el Ferdinand, pues a aceptar que este era un gran poeta. En el caso de la broma, el sentimiento de la época es, y era el sentimiento del siglo pasado, la revolución. El sentimiento de la época era la revolución, el partido, la idea del mundo mejor, las consignas de un futuro feliz. Y por eso ella, siendo mujer, bajo esas consignas todo iba a estar mejor. O sea, había que ser optimistas, no sufra, no se sienta mal, tal cosa. Todo va a estar bien cuando se cumpla la revolución, cuando la revolución llegue a su fin, o todo eso. No sienta todo eso que usted siente. Claro, ella como mujer decía, no, yo tengo que sentir. Y no solo las mujeres, todos tenemos que sentir, porque el sentimiento, la afectividad y la razón son las dos formas en las que usted pues tiende a interpretar pues sus experiencias, ¿no? Entonces pues tenemos que sentir. Ese sentimiento de la época que acogía a todos tenía algo muy particular, que nos lo dice Ludwig a nosotros. Nos dice, el humor era algo que le caía mal al espíritu de nuestra época. Sobre todo porque el humor permitía decir, bueno, tal vez esto puede que no, tal vez podemos decir viva Trotsky. La seriedad de asumir que las causas son las causas y que todo esto implica un sometimiento. Un sometimiento que en esa época pues no se dio voluntariamente, o sea, no a todos les dijeron vamos a adoptar esto, sino que jugaron con el sentimiento de la época, que fue la revolución, ¿no? Que fue, va a haber un futuro mejor después de esta ocupación y tal cosa. Bajo ese sometimiento de la época solo quedaba ser lo que ellos exigían que se fuera. Solo pedían ser lo que ellos decían que era. Lo que se sentía era lo que ellos decían que se sentía. Por eso no permitían que usted pensara diferente, que tal cosa. De hecho, cuando le hacen el interrogatorio a Ludwig, los camaradas del partido le dicen a él, es que usted se sonríe, tiene una sonrisa interna que es como si usted pensara algo diferente para usted, solo para su interior. Pero estamos todos aquí en comunidad. Usted no puede pensar, porque tal vez todo lo que usted piensa aquí puede que no lo piense y tenga mil caras. Y simplemente aquí nos diga que sí, usted cree en la revolución y afuera no piense en eso. Nosotros no podemos estar ante los dudosos de la construcción de este imperio, de este sueño. No podemos estar dudosos ante los incrédulos de este sueño. Y ahí es pues donde ocurre todo lo de que lo expulsan y tal cosa, que lo expulsan del partido. Entonces mientras lo expulsan le dicen pues que es un intelectual, que pues ser un intelectual era un insulto, porque el intelectual aquí no era el que estaba sometido al sentimiento de la época, sino a la razón, y pues el sentimiento de la época no permite que usted esté con la razón y diga no puede ser, o puede ser de diferentes formas. Necesita que usted se acoja ante todo eso. Entonces claro, Ludwig nos dice esto en la página 99. No es culpa de los jóvenes el que actúen, no están hechos del todo, pero se encuentran en un mundo que ya está hecho y tienen que actuar como hechos. Por eso utilizan rápidamente las formas, los modelos y los guiones que más les gustan, que se llevan, que les sientan bien y actúan. En ese momento pues todos los jóvenes obviamente pues eran sus camaradas. De hecho eso está en la literatura de la posguerra mucho, en Sartre también, en Gombrowicz también está eso de cómo la revolución para el joven tiende a ser algo pues muy agradable, porque pues ya está constituido. Yo simplemente tengo que seguir una causa que no es mía, es externa.
Y todo eso me remonta a mí a que hablé de que la broma es una broma en el sentido de el choque entre lo que yo creo y lo que se está estableciendo exteriormente, entre mi interioridad y el mundo, entre cómo ese sometimiento implica que yo en un momento me despersonifique. Y ese amor del que se ríe Kundera con la broma, porque es sobre el amor, y no sé si sigo muy claro, pero todo esto gira en torno al amor, el rencor, la indiferencia, el volver, todo eso está transversalmente hablando del amor, en el sentido de que es algo que me motiva que siento porque el amor es lo que representamos nosotros como el sentimiento, ¿no? Siempre ama algo, no ama esto, le gusta, no le gusta, o sea, y en mayor escala está el amor. Todo esto está transversal en el sentido en el que Kundera les dice a ustedes que amen una persona en el amor físico, que todo el mundo interpreta la broma como ese amor físico, la lucha entre el alma y el cuerpo. Pues sí, está nombrado, pero que lo transversal es lo que usted ame, sea una idea, sea la forma de algo, sea la ilusión, sea la persona, y constituya toda su razón, constituya todo eso, puede que simplemente sea una mentira, sea su ilusión, y todas estas cosas estén llevadas a un caos, y que todo esto simplemente usted se lo crea, y usted cree que es así, y usted se lo cree firmemente porque el amor motiva eso, a que usted crea que eso es, que eso le da la seguridad a usted para actuar, como el sentimiento de la época les daba la acción para que ellos creyeran en la revolución y los otros no, pues usted tenía que creerse a final de cuentas en todo esto, y eso es amor, porque ustedes aceptaban someterse a eso. Ustedes aceptan someterse a su pareja, someterse a su escuela, someterse a su carrera. O sea, ustedes cuando aman algo aceptan que van a perder algo también. Van a perder su libertad, van a hablar de sacrificios. Y quisiera hacer esto más conceptual, pero creo que en los próximos videos, cuando vaya a hablar de, por ejemplo, de Patočka, de la filosofía Patočka, puedo tratar este libro a partir del sacrificio. De Patočka en los escritos de la Segunda Guerra Mundial y en toda esa época habla de la libertad y el sacrificio, que también implica a una acción primera, a un motivo, a un amor. ¿Y por qué este libro no trata sobre el amor físico? Trata simplemente del amor a las ideas, del amor en general, porque tal como dice, esto, el amor por lo que usted cree y ama y tiende a someterse, y eso es lo que cementa sus bases para creer que el mundo es como es y que usted es como es, y que tal vez todo eso simplemente sea una ilusión, que sea algo ilusorio, así como Ludwig cuando lo sacan del partido y él dice como, pero si yo crecí con estas ideas, yo amaba estas ideas, ¿cómo me pueden a mí desterrar de esto? Todos podemos pensar en qué ideas amamos y qué ideas tal vez son errores que cometemos a diario, porque como les decíamos en algún video, tal vez nosotros estamos cometiendo un error gigante al hacer los eudaimones y creamos que esta idea de venirnos acá y hacer lo que vamos a hacer sea el triunfo y lo amamos, y la broma tal vez sea que tal vez esto no sirva para nada, y que tal vez la broma de Kundera explique eso. Tal vez todo eso que se sintió, todo ese amor que se dio al partido, todo ese amor que se dio a la época, a la gente, a las ideas, a mi interior, tal vez no sirvió para nada, porque están las tradiciones. Y es algo que me remonta mucho a 100 años de soledad, y es el final del libro. Termina hablando de cómo Ludwig vuelve a tocar el clarinete en la banda folclórica de su pueblo, y dándose cuenta que esos eventos folclóricos son una porquería, que ahora hay motos y los caballos se asustan con las motos, y que el rey que va tapado con la cara, y que toda esa tradición que ellos creían que era lo firme, que era lo que ellos eran, lo que constituían, al final simplemente pues ya perdió su valor, ya no sirve para nada, y ya no podemos construir sobre esas tradiciones porque la época cambió. El mismo Ludwig se dice, tal vez nosotros cuando entramos al partido, cuando creímos en esto, creímos en las consignas de que todos íbamos a estar mejores en un futuro, y nos desprendimos de nosotros y nos sometimos a que nosotros íbamos a sufrir, íbamos a morir, íbamos a parar todo, con tal de que el mundo, el próximo mundo, la próxima generación estuviera feliz. Y tal vez con esa idea lo que hicimos fue acabar el mundo, someterlo a dictámenes, someterlo a lo mal. Y tal vez esta nueva generación, que es una generación ególatra, es una generación que solo piensa en ellos mismos, pueda salvarlo. Claro, hay que pensar en qué parte de la egolatría del yo pues es bien. Hoy podemos, por ejemplo, pensar el yo con el tema de las redes sociales. Ya no es un yo, sino un aparecer del yo, no sé, una apariencia. Pero entonces, ¿cómo todo eso
las generaciones, el folclore, el sometimiento, el amor, la broma, como todo esto a lo que usted le mete tanta seriedad y le mete tanta vida, porque simplemente esa era una broma y al final nos ríamos de eso, de Sartre riéndose cuando se decían yo era muy iluso porque creía que el hombre era lo que habían hecho de él y que tal cosa y que nunca había sufrido la guerra y que por eso había que someterse, y cuando sufre la guerra Sartre cambia todo eso y que al final nos quede solo este sentimiento de esa broma, de nosotros creímos que íbamos a hacer esto y lo creímos firmemente y nos sometimos a que pasara todo esto que pasó y no pasó y al final se acabó. Nos pasó a nosotros, les contamos en el video anterior, cómo creímos cambiar muchas cosas en diferentes estadios y en ese momento creíamos que íbamos a hacer la Kennisberg colombiana, creíamos que íbamos a hacer muchas cosas y al final de eso solo nos queda una broma de pensar cómo todo eso a lo que nos sometimos y comprometimos y actuamos puede que pase o no pase y que simplemente se quedó ahí. Tradiciones, valores, generaciones. ¿Cuál será el nuevo manifiesto generacional de nosotros? ¿Cuál será nuestra nueva broma? Y hoy pienso en Colombia, el pacto histórico, la Colombia humana, Petro presidente, el estallido social, todo esto que vamos a generar la Colombia potencia mundial de la vida. Al final puede que en unos años, 40 años sea nuestra broma y nos estemos sentados y estamos vivos hasta allá y digamos, ¿recuerda cuando estábamos en la Colombia humana y hacíamos esto y tal cosa? Y la broma está presente todavía en cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes pues está libre a someterse a lo que ustedes amen. Y por eso la broma y el amor están también llevados en un mismo concepto. Sus relaciones, ustedes piensen cuando amaban a alguien y creían que iban a durar toda la vida, iban a tener hijos, una casa rosada, iban a hacer una biblioteca y al final ya ni están con esa persona y ni se hablan, se tienen bloqueados por redes. ¿Y qué les queda a ustedes de todo eso? Una sonrisa, una broma, porque se alienaron a algo y el hombre es libre para hacer lo que quiere. Y esto es lo que me queda a mí de la broma de Milán Kundera.